este es el siguiente paso que vamos a hablar en esas 22 salas que llevamos, hoy es 21, mañana es la 22, en la que hemos estado hablando de esos 3 pilares básicos para emprender sin el estrés de emprender, y además que son los 3 pilares básicos del Mastery que empieza el día 8, de Mindset, estrategia, marca personal y aterrizar nuestros planes de acciones, que algunos de vosotros ya sois miembros de ese Mastery, así que felicidades. Os voy a contar un pequeño cuento, si me permitís, mientras se incorporan además las personas, y es un cuento de un pequeño pueblecito donde la gente, fíjate, a pesar de ser un pueblo pequeñito, un pueblo remoto, el que tú te imagines ahora, pues las personas ni se sentaban a comer. Normalmente pensamos en ese pueblo, normalmente pensamos en esas casitas de piedra o esas casitas de adobe, dependiendo de dónde estés visualizando el pueblo. Normalmente pensamos en ese pueblo, con esa calidad de vida. Normalmente pensamos en ese pueblecito, ¿no? Cuando vamos a una casa rural o pensamos en vacaciones, pensamos en ese balance, en ese slow food, ¿no? Comida lenta, tiempo lento, en esa plenitud, ¿no? Y que todo va a otro ritmo. Y en este pueblo, fijaros, la gente no se sentaba ni a comer, ni tenía vacaciones, iba a tope, a pesar de ser un pueblo pequeñito. Pues ellos iban a tope en este pueblo, corriendo, en esa rueda de hámster, corriendo. Y sabéis que en todos los pueblos hay estos mercadillos a veces que son medievales, o estos mercadillos que vienen con estos puestecitos a vender. Y un día llegó en estos mercadillos pues un nuevo vendedor que no era común en ese mercadillo. Era un nuevo chiringuito de estos que son normalmente una mesita, que tienen un telón, tienen sus cuerdecitas, y era un nuevo vendedor que vendía estrellas doradas y nadie le conocía. Entonces, como era algo totalmente novedoso, todas las personas del pueblo querían estas estrellitas doradas porque nunca había estado allí, ¿no? Era totalmente novedoso, totalmente disruptivo, unas estrellitas doradas, ¿no? Que todos querían tener en su casa. Así que empezó a vender, empezó a ir constantemente a estos mercadillos, este vendedor de estrellitas, y empezó a hacerse de oro, ¿no? Empezó a tener muchísimo éxito vendiendo estrellas que todo el mundo quería, todo el mundo del pueblo, que curiosamente, pues tenían esa vida que no tenían tiempo ni para sentarse, ni para vacaciones, ni para tomarse un sándwich, ni para tomarse una manzana. Y el vendedor se empezó a hacer de éxito, ¿no? Empezó a vender estas estrellitas. Y al cabo del día era un vendedor que tenía muchísima energía, muchísima vitalidad, y por eso además atraía a las personas del pueblo, ¿no? Porque ellos estaban pues con esa poca calidad de vida, con esa falta de tiempo, y el vendedor, sin embargo, aparte de vender estrellitas, pues una persona con mucha energía, una persona que transmitía muy buena vibra, ¿no? Como se dice. Y al cabo de los días, este nuevo vendedor del mercadillo pues empezó a perder esa vitalidad, ¿no? Empezó a quedarse gris, no era el mismo, estaba haciendo mucho dinero con estas estrellitas, pero no era el mismo. Empezó verdaderamente a perder esa vitalidad, esa energía, esa luz que empezaba a tener, y por la que atraía a sus clientes. Y se dio cuenta que había vendido su vida por el éxito. No había estado vendiendo estrellitas como tal, sino que verdaderamente había estado vendiendo su vida por el éxito de hacer ese dinero, por el éxito de dar esas estrellitas, y que al final, pues se había convertido pues en como otra persona gris del pueblo, ¿no? Que no se tenían tiempo ni para comer, ni para tomar vacaciones, ni nada. Y quería compartiros este cuento como introducción, este pequeño cuento como introducción al tema de hoy, para que hablemos de si es posible
ese work-life balance, ese equilibrio entre la vida personal y la profesional. Y si os ha resonado este cuento con alguno de vosotros. Así que mientras se incorporan más personas, me encantaría que abramos micrófonos, empezando, como no podía ser menos, por María Pilar. Cuéntanos, María Pilar, si te ha resonado algo en tu vida, con tu emprendimiento. Muy buenos días. Pues sí que me ha resonado, porque es cierto que en todo momento o a lo largo de la vida tienes que, como hemos comentado en algunas horas, tienes que hacer ese parón, ese análisis y decir, de verdad, me estoy dedicando, estoy haciendo lo que me hace ilusión o lo que me gusta, o me he dejado llevar por la corriente pues del trabajo, de una determinada ola, porque está de moda y yo me estoy dejando llevar. Entonces creo que es súper importante el saber por dónde estamos navegando y si el rumbo lo estamos eligiendo nosotros con nuestro timón o nos ha llevado esa ola y vamos un poco a la deriva. Así que sí que desde luego me parece súper interesante hacer ese análisis como hizo el vendedor y saber si seguimos vendiendo nuestras estrellas con ilusión de compartirlas o solo por el hecho de estar en esa ola de ganar dinero o del ego o de cualquier cosa que nos desvíe de nuestro rumbo y tenemos que agarrar fuerte el timón y no abandonarlo a la suerte de las olas de los demás que nos llevan. Así que gracias por el cuento y feliz día a todos. Gracias a ti, María Pilar. Me encanta lo del timón, ¿no? El darte cuenta, de nuevo, es el darnos cuenta, ¿no? Si esto nos está pasando, que este vendedor, ¿no? Pues empezó a vender esas estrellas con esa ilusión de ayudar a otros, con esa ilusión, ¿no? Porque veía que a las personas del pueblo vendía estas estrellitas doradas y les estaba dando esa ilusión, ¿no? De calidad de vida, de volver a comer, de poder tener vacaciones y que las personas estaban ilusionadas, pero se dio cuenta, ¿no? de efectivamente estoy vendiendo estas estrellitas, pero por otro lado me estoy yo volviendo gris, ¿no? Y es importante tener ese punto de inflexión, ¿no? Y de parar y ver, como bien dices, quién está tomando el tirón. Os voy a compartir hoy 5 pasos para lograr, o 5 sugerencias para el equilibrio entre vida personal e emprendimiento, y luego al final además haremos un ejercicio que luego lo compartiré. Y de nuevo es uno de los pilares basiquísimos, ¿no? Cuando hablamos de productividad, siempre hablamos de esa productividad, pensamos en el trabajo, pensamos de bloquear tiempo para las reuniones, etcétera, etcétera. Ayer hablaba con una persona, al final las reuniones más importantes son las reuniones con nuestros seres queridos, con nuestra madre, con nuestro padre, si están todavía aquí, con nuestros hijos, con nuestros familiares, ¿no? Las cosas más importantes o los objetivos más importantes al final son de nuestra vida, ¿no? Son de nuestra calidad de vida y definitivamente cuando dentro de lo que vamos a tratar en el Alquimia Master y como yo ayudo a personas, lo sabéis, es desde un punto muy holístico, ¿no? Porque en cierta manera no podemos dividir, pero bueno, me estoy adelantando entre la parte personal y la parte profesional. Así que bueno, muchas gracias, María Pilar. ¿A quién más le ha resonado este cuento del vendedor de estrellitas? Buenos días, Olivia. Buenos días. Bueno, a mí me ha resonado muchísimo y lo que nos compartía María Pilar, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo y considero que es un precio que hay que pagar al principio porque es una fase de conocernos a nosotros mismos, no nos estamos conociendo, o sea, no nos conocemos en esa fase de aprender, estamos justamente aprendiendo a emprender, ¿no? Y hay un precio necesario que hay que pagar en ese autoconocimiento y al principio no sabemos cómo hacerlo y justamente digamos que ese agobio que sentimos, esa manera que tenemos de utilizar nuestro tiempo para realizar lo que nosotros queremos,
es lo que nos va a llevar a esa reflexión, y hay momentos que tenemos que parar. Y justamente en ese aprendizaje es que tenemos que buscar el cómo hacerlo. Muchas veces no sabemos, pero el hecho de tener la necesidad de hacerlo es justamente cuando nos van a llegar personas como tú que nos dan las directrices, las personas que ya han pasado por allí. Y tu cuento también me hizo acordar mucho del monje, que vendió su Ferrari, ¿no? Él estuvo allí y luego de una reflexión profunda pudo hacer ese balance entre la parte personal, y cuando aceptó su parte personal fue que digamos que desplegó el potencial que tenía adentro. Soy Olivia Terminado. Muchísimas gracias, Olivia. Cuando despegó ese potencial, ¿qué le pasaba al monje que vendió su Ferrari, ¿no? Al gran Robin Sharma, que es uno de los grandes mentores y personas que me inspiran, es cuando empezó a ver, ¿no?, ese límite al que había llegado, y cuando efectivamente le pasó lo que le pasó, ¿no?, con ese ataque, ¿no? Pues vio esa claridad, ¿no?, de lo que verdaderamente era importante, y el asunto aquí es pues no llegar a ese extremo y ser conscientes que efectivamente pues tenemos que crear todo desde ese centro, desde esa plenitud. Pero normalmente no nos damos cuenta, ¿no? Empezamos a vender, empezamos a tener éxito, empiezas a entrar en ese bucle. Así que os animo, si aceptáis un reto, que si tenéis cerca vuestro monedero, yo sé que últimamente se paga mucho más por tarjeta de crédito, pero si tenéis cerca vuestro monedero, donde guardéis vuestro dinero, que busquéis un billete de 50 euros si es que lo tenéis, o un billete de 5 si es que lo tenéis, o un billete de 10 si es que los tenéis, ¿no? Pero que busquéis un billete, que busquéis dinero y lo tengáis a mano. Porque luego os voy a poner un reto, a quien quiera aceptarlo, por supuesto, pero son cosas que funcionan, así que os animo a que que vayáis buscando un billete, dinero, que tengáis cerca de vosotros. Muchísimas gracias, Olivia. Tinoco, buenos días. Estabas ahí aplaudiendo, no sé si querías comentar algo. Sí, estaba aplaudiendo. Buenos días, Nieve. Buenísimo, buenos días a ti. ¿A quién más le ha resonado ese cuento del gran vendedor en el mercadillo, que con mucha ilusión y mucha energía empezó a perder esa energía y se empezó a volver un poquito gris? ¿Pensáis que es posible ese balance de work-life balance, ¿no? El balance entre vida personal y vida profesional? ¿Existe? Yo creo que sí, Nieve. Al final sí compensamos, pero por supuesto, como decía María Pilar también, desde la toma de conciencia, ¿no? Tomar conciencia de hacia dónde te estás yendo, si te estás desviando, y por supuesto para no convertirte ni mucho menos en esa parte gris, ¿no? Que es una pena que como te vayas solamente a un área de trabajar, pierdas tu esencia personal. Trabajar y pierdas esa esencia personal. Buenísimo. Era pregunta trampa. Era pregunta trampa. El otro día me preguntaba una persona en uno de los campamentos base, pues cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacer ese balance entre vida personal y profesional, ¿no? Y en su emprendimiento. Y fijaros, yo creo que no es posible tener ese balance, y es un poco con el tema de la igualdad, ¿no? Del feminismo que os decía anteriormente. Yo creo que no es posible ese balance porque en el momento que hablamos de que tiene que haber un balance, significa que hay un desbalance. Y en el momento que nos dividimos entre mi ser profesional y mi ser personal, empezamos a ver una división. Y creo que verdaderamente ese puro balance, ¿no? El work-life balance que siempre se habla, precisamente si ya separamos entre mi Tinoco, mi Mónica, Manuel, personal, profesional, pues ya empezamos a dar por hecho que somos dos, en cierta manera, ¿no?
Y solamente cuando somos conscientes, por eso decía que antes se me ha ido como una pista por ahí, que somos holísticos, que nada más hay un Olivia, que nada más hay un Manuel, que nada más hay una Mildoris, que nada más hay un Guiro, es la única forma verdaderamente de integrar y fusionar el yo, verdaderamente el integrar y fusionar esa persona que eres, y que solamente entendiéndote como una única persona es como puedes tener ese balance, bajo mi punto de vista. Porque en el momento que empiezas a dividir, ya empiezan esas divisiones, ¿no? Entonces, en el momento que empiezan las divisiones, ahí es donde normalmente empieza a cojear. Entonces, cuando tienes esa visión de tu ser único, es cuando en ese ser único empiezas verdaderamente a ser consciente de que todo tu emprendimiento, todo tu liderazgo, toda tu vida o toda tu profesión, tu parte profesional, está totalmente ligada a tu ser, a tu parte personal. Sí, adelante, Tinoco. Bueno, Nieve, yo algo que me ayuda mucho, sobre todo cuando planifico el año o en una de las semanas de diciembre, ya para planificar el siguiente año, me enfoco mucho en la parte personal, de qué quiero en ese año, qué quiero lograr, qué quiero compartir, hacia dónde quiero, qué experiencia. Y cuando le pones foco a tu vida, todo va dirigido hacia tu vida, por lo que tú decías, porque al final lo haces solamente en una parte, pero siempre dirigido hacia lo que tú quieres. Porque si no, muchas veces pues tenemos proyectos nuevos o tenemos ilusiones nuevas y al final desviamos nuestra familia, nuestros proyectos, nuestras experiencias, siempre derivado a la actividad o al negocio, ¿no? Si es muy intenso. Entonces yo algo que me ha ido siempre genial es ver qué es lo que quiero, en qué fecha, cómo lo quiero, y eso verdaderamente me ha dado sentido a que cada vez planificas con mucha más ilusión, mucha más proyección, porque todo va enfocado a luego poder disfrutar. Buenísimo, muchísimas gracias, Tinoco. Y qué importante el hacerlo, ¿no? Cuando nos planteamos todos nuestros objetivos, nuestras visiones, nuestros legados, el incluir esa parte, ¿no? Porque al final lograr, si queremos hablar ese equilibrio entre vida personal y profesional, es algo como muy presente, ¿no? Sobre todo en el mundo de emprendimiento, donde no hay un 9 a 5, ¿no? Un horario fijo. Incluso es como algo intrínseco, ¿no? en el día a día del emprendedor, y por eso es un pilar basiquísimo, ¿no? en toda esta parte del emprendimiento, el empezar desde ahí, ¿no? Porque al final creamos un negocio, creamos ese emprendimiento con el objetivo al fin y al cabo, ¿no? Que siempre lo hemos dicho, ¿no? De tener esa libertad como para poder diseñar tu proyecto de vida, porque al final es un proyecto de vida cuya parte, efectivamente, hay parte laboral, pero está tu parte de relaciones, está tu parte de calidad de vida, está tu parte espiritual, está tu parte financiera, ¿no? Es un trozo del queso, ¿no? De esa rueda de la vida que muchas veces hablamos, ¿no? Y es ese proyecto de vida que tú quieres diseñar, en donde una de esas piezas del puzzle es la parte profesional, ¿no? Pero efectivamente hay muchas otras partes que son muy importantes y todo está relacionado, ¿no? Y yo creo que sobra decir que crear, el lanzar y el escalar incluso, ¿no? A los que llevamos o lleváis un poquito más de tiempo, tampoco es poca cosa, ¿no? No es moco de pavo, como se diría, ¿no? Porque necesitas esa claridad, el enfoque, paciencia, consistencia, por supuesto trabajo, estar desarrollándote, ¿no? Continuar desarrollar y de mindset, de mentalidad constantemente. Y esos altibajos pues, emocionales también pues, son parte, ¿no? del proceso, ¿no? Entonces, al final, si lo diseñamos mal, el proyecto de vida, que ya no tanto del emprendimiento, sino proyecto de vida, pues se puede transformar en ese ogro que te devora el tiempo y la energía. Entonces es muy importante cuando emprendemos verlo desde ese punto holístico, es tu proyecto de vida. Y saberte separar, ¿no? Ponerte a esos 10.000 pies de altura de, bueno, cómo este proyecto de vida, esta parte del emprendimiento encaja con el resto de mi vida. De nuevo, sin hacer esa separación, porque no podemos separarlo. Al final todo, yo siempre lo comparo, ¿no? con esa sábana, ¿no? Cuando estás en la cama con tu pareja, ¿no? Y tiras de la sábana, ¿no? Porque tú estás frío, ¿no? o fría y te quieres arropar, o el edredón, y dejas a la otra persona, ¿no? con frío, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Si tiramos
constantemente del edredón hacia nuestro emprendimiento, pues las otras partes de nuestra vida, nuestra pareja, pues se van a quedar fríos, ¿no? Entonces es importante que es un proyecto de vida y no separar ese work-life balance, ¿no? Esa parte personal y profesional. Muchísimas gracias, Tinoco, por compartir. Sí, Mildoris, buenos días. Hola, buenos días. A mí, por lo menos personalmente, me ha ayudado mucho lo que te has comentado, ¿no? Las ruedas de la vida. Incluso entender que si una parte no está muy equilibrada, tira de la otra. Ahora soy de aprendizaje visual y esa herramienta para mí ha sido súper... Me ha hecho entender que todo va a estar relacionado y verlo. Así que, pues, muchas gracias. Buenos días. Buenos días a ti, Mildoris. Me llamas un gustazo que seas miembro de Alquimia Mastering. Fijaros en Mildoris porque vais a ver ahí una gran transformación y alguna persona más que por aquí están que ya iréis sabiendo quién va a ser parte de este gran proyecto. Y me alegra más que te sirva. Y normalmente cuando no administramos, ¿no? Y esa rueda de la vida, como bien dices, Mildoris, ¿no? Pues ahí normalmente te puedes sentir así, ¿no? Si verdaderamente ese propósito inicial de emprendimiento, ¿no? De ser libre, de ser independiente, a veces se diluye completamente, ¿no? Toda esa pasión y entusiasmo de los primeros meses y que efectivamente, como bien dice Olivia, ¿no? que requiere mucho de nuestra parte también, ¿no? Porque incluso en un trabajo, ¿no? Por cuenta ajena, ¿no? Lo que no das al principio, si no lo das al principio no lo vas a dar luego. Yo creo que aplica, ¿no? Pero verdaderamente lo que puede empezar con una gran ilusión y experiencia, ¿no? Pues se puede convertir en una carga, ¿no? De frustración y de estrés. Entonces es muy importante, ¿no? Porque al final, de nuevo, el gran objetivo porque emprendemos es por un proyecto de vida, no solamente de emprendimiento, ¿no? Entonces lo último que quieres es que se convierta en esa frustración y estrés, y por eso siempre el hablar de una productividad no antiestrés, una productividad muy mindful, muy consciente, ¿no? Como bien dice Tinoco, desde ese proyecto de vida, desde ese centro. Y siempre pensando que esas palabras de liderazgo, de objetivos, de reuniones son totalmente aplicables, ¿no? a nuestra vida personal, ¿no? El mejor objetivo puede ser estar saludable, la mejor reunión puede ser la que tengas con tus hijos, y el mejor liderazgo es crear nuevos líderes, ¿no? Sean tus socios, sean tus clientes o sean tus hijos, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que siempre lo llevamos a esa parte más profesional. Y luego también lo que ocurre es que esa vida pasa al segundo plano, ¿no? La vida personal cuando emprendes, ¿no? Y todo lo que tenías en ese ámbito, a veces, si no tienes cuidado, también pasa en el plano personal, pues pasa a un segundo plano, ¿no? Y todo lo que a lo mejor te podría nutrir y dar motivación, ¿no? Como puede ser ejercicio, salir de vacaciones, estar con tu familia, ¿no? Pues al final, pues no tomas ese tiempo de cuidar de ti, de los tuyos, para tener ese tiempo de ocio, ¿no? Y al final, pues efectivamente te puede quemar. Y si tienes hijos pequeños, pues pasa, ¿no? Muchas veces te encuentras con ese rol de padre o madre, pues a veces que te puede pesar, ¿no? Porque tienes ese comecoco de conciencia, ¿no? De que ese tiempo que estás pasando en tu emprendimiento, en tu liderazgo, pues que a lo mejor no estás disfrutando de tus hijos o no puedes ir a ese teatro, ¿no? O pasar tanto tiempo de calidad con tus hijos, ¿no? Y al final pues también tienen esos pequeñajos, pues tienen esas necesidades, ¿no? Pero también a veces se nos olvida cuáles son las nuestras, ¿no? Cuáles son nuestras necesidades, cómo afectan esto a nuestra calidad de vida, ¿no? Ese querer gestionar todo a la vez, ¿no? Como estos maravillistas que empiezan a tirar pelotas y pelotas, también nos tenemos que plantear, ¿no? Cómo nos afecta a nuestra calidad de vida. Y al final, todo lo que hacemos o no hacemos, pues de nuevo es como la sábana, ¿no? O el edredón de la cama, ¿no? Afecta a cualquiera otra de las áreas, ¿no? Porque somos uno. Y tu negocio, pues no se puede, o tu emprendimiento no se puede crecer si tu vida personal está en un punto muerto, ¿no? Porque todo está relacionado. Pero también yo siempre digo que lo contrario es cierto, que la vida personal no puede crecer y no te puedes realizar del todo
si tu negocio está en punto muerto, porque de nuevo es un proyecto de vida, ¿no? Y no si iniciaste tu emprendimiento con pasión y con un propósito mayor de servicio, ¿no? De contribución, de dejar un legado, con lo cual al final es ese proyecto de vida. Pero bueno, ahora vamos a hablar de 5 sugerencias, ¿no? De cómo conseguir eso, esa visión holística, no tanto el work-life balance, porque de nuevo en un momento que empezamos a dividir, ¿no? Pues ya decimos que hay una división y somos uno, tenemos que verlo desde ese punto de vista de unidad. Pero de nuevo es muy importante, yo siempre digo eso, que el negocio no puede crecer si tu vida personal está en punto muerto, pero también es cierto, ¿no? Que la vida personal no puede crecer si no te realizas también, ¿no? Desde este punto, desde tu negocio o tu emprendimiento, o si estás en cuenta ajena, desde cuenta ajena, igualmente, ¿no? Pero suelen ser esos signos que solemos ver, ¿no? Cuando no encontramos ese balance o cuando no fusionamos o no integramos, ¿no? Y por eso muchas veces, y el otro día creo que Olivia también me preguntaba, oye, ¿de dónde sacas todo el tema de alquimia, ¿no? Pues alquimia para mí es precisamente esa fusión de liderazgo con persona espiritual, esa fusión de persona que efectivamente integra, holística, ¿no? Como decía Tinoco, ¿no? En sus objetivos, en su liderazgo, está integrando y lo ve de manera holística, ¿no? Que no hay por qué dividir la vida personal y profesional, y esa alquimia en la que encuentras esa justa medida de tu plenitud, que encuentras tu visión, que encuentras tu legado, que encuentras tu propósito, que está ahí dentro, fusionando todas las áreas de tu vida, porque somos una persona única y lo tienes ahí dentro, ¿no? Lo único es que es trabajarlo, como todo en la vida, ¿no? Y empezar a fusionarlo y encontrar esa alquimia interior y llevar esa alquimia, ese balance, porque al final alquimia significa eso, cantidad, significa balance, significa fusión en tu día a día, que Olivia me lo preguntó el otro día, y es precisamente uno de los pilares de el Alquimia Mastery, que es el máster por eso lo llamo emprender sin el estrés de emprender, ¿no? Porque todo tiene que ser desde la unidad. Y mañana, por cierto, lo he puesto para acá, para los que no estéis registrados, hablaremos más del método de Alquimia Mastery, así que os he puesto por aquí el enlace para esta mentoría grupal o webinar gratuito, así que si no estáis registrados, os invito a registraros. O incluso compartir con personas que les pueda interesar saber más sobre este máster que empieza el martes día 8 para emprender sin el estrés de emprender. ¿Quién más se ha notado con esa sensación, ¿no? que he comentado, ¿no? Me estoy dedicando mucho a la empresa, estoy dejando a mi hijo, me estoy dedicando mucho al emprendimiento, estoy dejando mi salud, o al revés, ¿no? Estoy dedicándome mucho a mis hijos o a mi cuidado, a mi espiritualidad, pero a lo mejor no estoy centrada, ¿no? En mi parte de emprendimiento, ¿no? Yo creo que siempre hay esa lucha interna. Nadie ha tenido esa lucha interna, sí, adelante, Manuel. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, he oído hoy cosas muy interesantes, sobre todo la reflexión de María Pilar, me ha gustado mucho. Esa reflexión que hace que en un momento determinado te cuestiones, ¿no? ¿Dónde estás y para qué estás, ¿no? Bueno, mi aportación sería no olvidarnos, ¿no? De nosotros, no solo de nuestra vida personal, de los demás, sino estar en nuestro centro, ¿no? En ese posicionamiento, digamos, y equilibrio que tiene que haber, que quizás se nos olvida que somos seres espirituales y que hay que darnos una luz interior que no se nos apague. Creo que cuando esa luz se apaga es cuando nos desconectamos y el exterior nos arrastra, ¿no? Mi recomendación como trabajo diario es la meditación, ¿no? A veces incluso me retraso en la incorporación porque estoy meditando, ¿no? Porque estoy durmiendo. Eso, quería contribuir con eso, ¿no? O sea, que lo que esté pasando fuera no altere lo que está pasando dentro, o por lo menos démonos mucha luz para que tengamos mayor equilibrio. Hasta luego, buenos días.
Precioso, Manuel, muchísimas gracias. Démonos luz, y efectivamente somos luz, somos energía, ¿verdad? Somos vibración, somos agua. Y cuando no vibramos, o cuando empiezan esas vibraciones a cambiar, pues efectivamente lo notamos, ¿no? Y ahí es cuando empieza en un sentido u otro a funcionar mejor las cosas o a funcionar peor las cosas. Y al final, como bien dices, somos luz, somos energía y todo tiene que empezar desde ahí. Tenemos que seguir vibrando, iluminando, ¿no? Porque al final cuando tú te centras en ti, en iluminar y en tu plenitud, en esa alquimia interior, pues al final todo fluye, porque es tu fuego interno, y cuando tú tienes ese fuego interno, pues puedes tener ese balance, ¿no? O verlo de manera holística, cómo puede ir de la mano. Muchísimas gracias, Manuel, por comentar, y además qué bonito. Muchas gracias. Por aquí os animo también, por aquí por ejemplo tenéis el chat abierto, que me consta que es algo que ha puesto la nueva aplicación, y algunos estáis, a lo mejor no podéis hablar, o estáis en el trabajo. Si queréis escribir por aquí el chat, como está por ejemplo haciendo Isabel, pues efectivamente le resuena, ¿no? Y efectivamente pues que está ilusionada, que es lo que suele pasar muy a menudo, pero a veces pues uno tener esa preocupación, ¿no? Como nos dice, ¿no? De no tener suficiente dinero, de no tener suficiente tiempo, dejar de lado, ¿no? otras cosas. Y muchas gracias por compartir, Isabel. Y es algo como muy común, ¿no? Sobre todo en ese emprendimiento estás muy ilusionado, pero tienes esa preocupación, tienes esa preocupación de si verdaderamente ha sido la decisión. Pero cuando mantienes, Isabel, muchas gracias por ese comentario, esa energía, esa luz, cuidas tu espiritualidad y tus vibraciones, al fin y al cabo, y lo ves de manera holística, porque cuando lo ves desde 10.000 pies de altura, lo ves con tal claridad que sabes qué son las cosas importantes y sabes qué es lo que lo que te tienes que enfocar, y saber decir que no, y saber decir de lado lo que no te está suponiendo un retorno para ti, ¿no? Como persona, como proyecto de vida. Bueno, pues al final todo llega. Al final todo llega si sabes hacer es discernir, ¿no? Entre lo que sí y lo que no, que es una de las cosas muy importantes, ¿no? Para conseguir este balance. Así que muchas gracias, y lo podéis compartir, porque es una aplicación, una parte nueva de la aplicación de Clubhouse, que no lo tengáis por aquí, lo podéis utilizar, y vamos leyendo los comentarios. Fijaros, os voy a comentar 5 pasos. Os he comentado antes que traeráis un billete, sea de 5, de 10, de 20, de 50, lo que tengáis cerca. Luego vamos a hacer un ejercicio. Os voy a compartir 5 pasos, ¿vale? Y luego seguimos viendo algunos que os haya resonado, o como siempre, ¿no? Aquellos que vosotros queráis añadir, porque pues esta sala la hacemos entre todos. 5 pasos para activar esta unidad, ¿no? No me gusta de nuevo decir ese balance, sino esa unidad. Y la primera sugerencia, yo siempre digo que son sugerencias, ¿no? Porque luego cada uno tome la acción que quiera, pero toma acción, sobre todo toma acción. Siempre digo que lo que no se hace en el mismo día, en el momento, pues normalmente no se hace, ¿no? Entonces, por compartir, y quien quiera, pues tome lo que le resuene. Primero, revisar ese proyecto, ¿no? De vida, proyecto de vida, ya no tanto de emprendimiento, sino de vida. Míralo, ¿no? Y míralo elaborándolo desde ese punto de vista de la unidad. O si no lo tienes, ese proyecto de vida, elabóralo, ¿no? Si todavía no lo has hecho. Y al final ese proyecto de vida, como nos comentaba un poco Tinoco, contesta una pregunta muy sencilla. Muy sencilla, que a veces es muy difícil de contestar. Siempre decimos, ¿no? Que lo que es fácil es difícil. Y es una pregunta tan sencilla que es, ¿qué es lo que yo quiero ser, sobre todo experimentar o hacer a lo largo de mi vida? Y es una gran pregunta que verdaderamente no está enfocada solamente al emprendimiento, si es lo que tú te quieres convertir, qué es lo que quieres ser, qué es lo que quieres experimentar. Y luego a partir de ahí, ya sí te toca tomar decisiones, ¿no? Y ahí vamos a ir desgranando o aterrizándolo, ¿no? ¿Quieres o no casarte?
¿Quieres o no tener hijos? ¿Quieres montar una o varias empresas? ¿Quieres viajar, vivir en el extranjero, quedarte en tu país? Porque además eso forma parte de tu emprendimiento. Vas a estar en un país, en varios, vas a estar en línea, no en línea, donde te ves, ¿no? Ayer lo hablaba con una persona que también va a estar en máster y dice, bueno, pues es que me visualizo así, pero me visualiza en un destino playa, pero no va a ser el siguiente, ¿no? Que está en proceso de mudanza. Está bien, pero es parte de tu proyecto, donde quieres vivir también. Y en base a esas decisiones, pues marcar prioridades. ¿Qué quieres primero? ¿Tener hijos o crear la empresa? ¿Estudiar o vivir en el extranjero? O ambas cosas al mismo tiempo, que puede ocurrir, ¿no? Que puedan ser varias cosas al mismo tiempo. Tener de nuevo, pasa mucho, ¿no? Esa familia, seas hombre o mujer, ¿no? Porque me hace gracia, ¿no? Me hace gracia y me cabrea también cuando veo mucho de temas de work-life balance, ¿no? Balance entre vida personal y profesional. Por alguna razón siempre se habla de tener hijos y de ser mujer, cosa que enfada bastante, porque el work-life balance no es solamente tema de tener hijos y no solamente es para las mujeres. Pero bueno, dejémoslo ahí, eso es tema para otra sala. Pero ese es el primer paso, ¿no? De revisar el proyecto de vida y hacerte esas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que quiero ser, hacer, experimentar a lo largo de mi vida? ¿No? Y luego de ahí van a ir cayendo muchas más cosas, pero que de nuevo es como esa sábana o ese edredón, ¿no? Cuando tiras de una, pues en otra parte se puede quedar tu pareja frío, ¿no? Si tiras de ese edredón. Y luego alinear, ¿no? El segundo paso sería alinearlo, ¿no? Una vez que te haces esas preguntas al principio de año o cuando hagas estos ejercicios, cuando estás con un mentor, con un coach, definitivamente lo vamos a hacer en Alquimia Mastery, ¿no? ¿Dónde quiero estar? ¿Cuál es mi proyecto de vida, ¿no? y empresarial? De nuevo, la parte del emprendimiento es solo una parte de tu proyecto de vida, un elemento, ¿no? Por decirlo de alguna manera, entre otros. Y para que sea sostenible, ¿no? Porque a veces hablamos mucho de éxito, pero al final tienes que tener un éxito sostenible. Es importante que esté alineado con ese proyecto global, que tiene coherencia, ¿no? Que respete, ¿no? Que todos ese propósito global, ¿no? Sea ecológico, que ninguno de los pasos que tomes, o por lo menos si lo haces, que sea de manera consciente, hiera o pueda perjudicar a otra área de tu vida, ¿no? Y que verdaderamente estés siguiendo unos mismos valores, unos mismos principios, que los hablamos el otro día, porque esta congruencia y alineación va a ser ese pilar, un número 1 de tu emprendimiento saludable y exitoso de manera sostenible. A mí me gusta siempre añadir la parte sostenible, porque nada te sirve subir al Everest si de repente te caes, ¿no? Entonces es muy importante el subir saludable y subir de manera sostenible al Everest, de manera que estés en tal plenitud que te permita seguir subiendo a cualquier cima, como la sexta cima de Pinoco. Y luego, una vez que eres consciente, ¿no? De ese proyecto de vida y proyecto empresarial, emprendedor, pues aprender, ¿no? El arte de esa planeación a largo, a mediano y a corto plazo. Porque además es que es muy importante, ¿no? El que ninguna táctica o estrategia de productividad te va a ayudar de manera duradera, si no sabes dónde vas. Si no sabes cuál es tu proyecto de vida. Muchas veces se habla de hábitos, ¿no? El otro día hablábamos de hábitos, pero con nuestros clientes, ¿no? Tú puedes tener todos los hábitos del mundo, pero si no sabes dónde estás yendo, si no sabes ese para qué, es del proyecto de vida, de nuevo, normalmente ahí es donde cae la motivación, ¿vale? Entonces hay que tener muy clara ese para qué, esa motivación y ese proyecto de vida, no solo y de nuevo de manera holística. Pero cuando lo ves de manera holística, ves si es congruente, si no es congruente, si tiene una planeación ecológica y si estás en ese proyecto de vida haciendo proyectos de mini vida. ¿Y a qué me refiero? Y ahí es donde vamos a hacer ese ejercicio con ese billete, si os atrevéis. Si esa mini vida, porque tu día es tu vida en miniatura, si de 2 de marzo, ¿no? Estamos ya 2 de marzo, si esa mini vida de hoy está alineada con ese propósito de vida. Si cuando miras a tu calendario de hoy, si está alineado ese propósito de vida, que de nuevo no es de emprendimiento solamente, sino que tiene muchísimas
muchísimas otras patitas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y diseñar, ¿no? Ese cuarto paso sería diseñar ese nuevo estilo de vida y de trabajo, porque al final es un estilo de vida, ¿no? El tener claro cuáles son tus prioridades, ¿no? Y ahí decidir qué tiempo le dedicas a cada área, a cada etapa, dependiendo también en qué momento te encuentres, ¿no? Porque efectivamente, pues a veces estás en ese emprendimiento, dependiendo si estás en lanzamiento o en expansión o estás ahora mismo empezando, pues también hay momentos, como decíamos, ¿no? Al principio creo que lo decía Olivia, ¿no? Al principio pues efectivamente requiere más de tu tiempo, pero a lo mejor al cabo de unos años te puedes permitir empezar a despejarte, ¿no? Porque ya tienes un equipo, está todo contratado, o decides, seas padre o madre, decides ampliar familia, o tienes que dedicarte a temas personales, sean de salud o sean de cuidados de padres o madres, ¿no? Y eso está bien siempre y cuando, ¿no? Pues esté todo alineado y como parte de ese proyecto de vida, ¿no? Y luego siempre digo de fortalecer tu poder personal, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Un poder personal óptimo y fortalecido es cuando tú puedes tener esa garantía, y al final la garantía la marcas tú. Tú eres dueño de tu agenda, tú eres dueño de tu vida, tú estás escribiendo tu bestseller, tu superventas, y ese poder personal al final es esa garantía que te va a dar ese equilibrio interno y externo, y que seas efectivo y que tengas esa plenitud, ¿no? Y desde ahí, como decía Manuel, ¿no? Desde esa plenitud, desde esa energía, desde ese centro, ¿no? Pues ya potenciar o impulsar tu vida y tu proyecto emprendedor, ¿no? Y sobre todo hacerlo, que yo creo lo más importante, desde esa parte estimulante, ¿no? Y placentera, que verdaderamente digas, bueno, pues estoy verdaderamente en plenitud. Y por eso digo, ¿no? Que no se trata de hacer una división entre matemática, ¿no? El 50% el work-life balance, ¿no? El balance entre vida personal y profesional, 50% trabajo, 50% ¿no? de vida personal, porque así no funcionamos, ¿no? Puede que hoy dediques, ¿no? Y hay que fluir también. A lo mejor hoy necesitas, por X razones, dedicar el 70% a tu emprendimiento o a tu trabajo y un 30% a tu vida o a tu desarrollo personal. O puede que efectivamente sea al revés, ¿no? Efectivamente que a lo mejor necesites hoy dedicar ese 70% o ese 80% a tu bebé, a tu hijo, a tu padre, para ti, y que a lo mejor hoy te dediques ese 20%. Lo importante es ser conscientes, ¿no? Que tienes que tener de todo en este proyecto de vida, y el balance lo defines tú, ¿no? Y va a ser cuestión de fluir y sobre todo de tu grado de satisfacción con ese proyecto de vida, ¿no? Y que las prioridades van a ir cambiando. Así que esos son 5 pasos, ¿no? que yo siempre recomiendo y que definitivamente los vamos a trabajar en ese proyecto de vida de Alquimia Mastery, ¿no? De un proyecto de emprendimiento para 10 personas que, bueno, quieren emprender, que están pensando en emprender o ya están en ese emprendimiento, pero quieren repasar y hacerlo con los pasos sólidos, y que empieza el 8 de marzo. Mañana os comento más en la mentoría grupal, si queréis uniros por aquí a aprender más del método y contestar a vuestras preguntas. Si es que las tenéis, os podéis registrar por aquí, porque vamos a hablar de esos pasos básicos y que vamos a tratar en ese Alquimia Mastery. Por eso se llama Alquimia, porque va a surgir desde esa esencia interior, desde el liderazgo, y desde ahí lo vamos a expandir para que efectivamente se pueda hacer con esa plenitud, ¿no? Y con ese equilibrio, y que sea un emprendimiento sostenible, ¿no? Vamos a mover el culo, pero va a ser sostenible, porque vamos a hacerlo desde ese centro de quién soy, conocernos, cuáles son nuestras heridas, vamos a curar las heridas, vamos a tratar esas creencias limitantes, vamos a tratar esos bloqueos. Desde ahí vamos a visualizar cuál va a ser nuestro emprendimiento, de nuevo desde ese punto de vista totalmente holístico, de proyecto de vida, para ahí trabajar esa marca personal, quién soy, qué es lo que me hace único o única, encontrar ese cliente ideal donde surge la chispa, donde surge el amor,
para luego aterrizarlos a todo el proceso de transformación, pero desde esa alquimia, ¿no? Porque pasa mucho, ¿no? Que efectivamente empezamos por esa estrategia, por esa marca personal, pero no hemos trabajado el mindset o no estamos teniendo en cuenta otras áreas de nuestra vida, y luego llegan esas frustraciones, o al revés, hay personas que se tiran a la piscina, empiezan a accionar, pero luego tienen que dar marcha atrás, ¿no? Porque no han trabajado su mindset o no han trabajado esa marca personal o esa estrategia. Entonces, cuando no se llevan a cabo esos pasos adecuados, y sobre todo cuando no se hace desde ese proyecto de vida, a veces hay que hacer parones, y todos sabéis, porque muchísimos de vosotros, la mayoría sois emprendedores, qué es lo que pasa cuando hay que hacer parones. Cuando hay que hacer parones porque no se han tomado los pasos adecuados, empiezas a estar frustrado, pierdes por supuesto clientes, aumentan tus costes, disminuyen tus ingresos, ¿no? Entonces es importante el hacerlo desde con esos pasos, y sobre todo desde ese proyecto de vida, ¿no? Para hacerlo bien y no tener que dar marcha atrás, ¿no? O no tener que hacer un paso en el camino para que te puede luego resultar muy costoso, no solamente a nivel financiero, sino a nivel también de personal, ¿no? Estoy leyendo por aquí los comentarios, Alain ahí dando ánimos a Isabel de amar su negocio, y el dinero es una consecuencia de, nunca un resultado. Efectivamente hay que emprender, hay que partir de ese proyecto de vida, ¿verdad, Alain? No sé si quieres comentar algo, si puedes hablar. Hay que partir de ese proyecto de vida y al final el dinero vendrá. No sin poco trabajo, ¿verdad? Obviamente hay que trabajarlo. No sé si quieres comentar, Alain, algo por aquí, o alguno de vosotros de esas experiencias que hayáis tenido, a lo mejor de tener que levantar el pie del acelerador, si os ha pasado por no haber tomado esos pasos adecuados, ¿no? O porque a lo mejor efectivamente estabas dejando de lado un proyecto de vida, o se te ha olvidado algún área de tu vida, como decía Mildoris, ¿no? Que es muy importante que esos objetivos, ¿no? Sean ecológicos. A mí me pasó, lo sabéis, el año pasado, donde, bueno, pues el proyecto, ¿no? que yo tenía, bueno, pues me hizo, y estas salas de Clubhouse, ¿no? Incluso os lo comentaba, ¿no? El dejar de lado un poco la parte mía de salud, porque yo solía ir, bueno, pues al gimnasio por la mañana, ¿no? Y el simple hecho de hacer las salas con los directos en Instagram, bueno, pues me paralizó el tener que ir al gimnasio, el poder hacer ejercicio, ¿no? Entonces, darse cuenta, ¿no? Como decía María Pilar, darse cuenta, parar y decir, a ver, cuidado, esto es un proyecto de vida en el que, por supuesto, no puedo ser gris, porque precisamente no hay una coherencia, ¿no? Porque yo estoy animando a otras personas a tener ese balance, a tener esa plenitud, y si no tengo coherencia conmigo misma, pues no la puedo tener ni con mi familia, ni con mis seres queridos, y mucho menos con mis clientes, ¿no? Entonces, lo importante es ser conscientes. ¿Habéis encontrado un billete? ¿Alguien ha encontrado un billete? ¿O tiene a mano un billete? Yo. Vale. ¿Alguien más ha encontrado un billete o quiere tomar tiempo a ir a por un billete? Olivia va a ser la gran merecedora del día, Fijaros, vamos a hacer un ejercicio con un billete. ¿Qué es lo que nos pasa? Muchas gracias, Olivia. ¿Qué es lo que nos pasa? Normalmente cuando vemos un billete, sea un billete dependiendo del país donde cada uno vivamos, hay billetes de 1000, hay billetes de 500, hay billetes de 50, hay billetes de 20, hay billetes de 10, y nos da terror perder un billete de 1000, nos da terror perder un billete de 500, nos da terror hasta perder un billete de 5, nos cabreamos, ¿no? O de 10. Porque es algo como muy tangible, ¿no? Es algo verdaderamente tangible. Y cuando tenemos, ¿ves? Tengo que tener coherencia. Os estaba preguntando si tenéis un billete. Voy a coger un billete ahora mismo, no sé si estáis escuchando mi cartera, y no lo estoy haciendo en directo. Fijaros, tengo un billete de 20.
Es el único billete que tengo ahora mismo. Cuando vemos un billete de 20, vemos un billete de 10, pues nos da miedo perderlo, ¿no? Porque es algo como muy tangible. ¿Y qué es lo que nos pasa? Que, bueno, pues nuestro tiempo es nuestro tiempo. No sé si tú a tu hora, a tu minuto, a tus 5 minutos le pones precio, ¿no? Si dices, bueno, ¿cuánto me vale el día de hoy? ¿Cuánto vale el día 2 de marzo? ¿O cuánto me vale, mejor dicho, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer. El día de ayer, 1 de marzo. ¿Qué vale tu día? Si empiezas a multiplicar tu día, ¿qué precio pones a tu vida, ¿no? ¿Qué precio pones al 1 de marzo, ¿no? ¿Qué pasó ayer? Y cómo dedicaste el tiempo en tu vida, en ese proyecto de vida. Pues perdiste 1.000 euros o 1.000 libras o en la moneda en la que te encuentres. Verdaderamente vives la vida al 100%, porque al final lo que verdaderamente en muchas ocasiones valoramos es ese dinero. Es ese dinero que nos sale, lo gastamos o interpretamos que nos gastamos, sea para ropa, sea para teléfono, sea para desarrollo personal, aunque el desarrollo personal, como siempre decimos, es una inversión, o es efectivamente esa inversión, ¿no? O verdaderamente estamos ingresando, ¿no? Empezamos a pensar cuánto pondríamos de dinero, cuánto valoraríais vuestra vida. Y cuánto cuánto valoras tu día, ¿no? Porque al final todo se va aterrizando al día. Y al final es darnos cuenta que de nuevo es un proyecto de vida y que de ese proyecto de vida lo tenemos que vivir al 100% y no puedes dividir entre tu vida personal y profesional porque somos seres holísticos. Y si tu vida de hoy fuese un billete y yo te digo malgástalo, ¿no? Malgástalo, tu tiempo, no hagas nada con el proyecto sobre tu salud hoy, sobre tus familiares, sobre tu proyecto de emprendimiento, malgasta tu dinero. Seguramente, si eres como la mayoría de las personas, y te digo de romper ese billete, Olivia, pues yo tengo aquí este billete de, no sé si lo oís, estoy mintiendo, es este billete de 20, seguramente te duele más el romper este billete de 20 que malgastar el día. Y de nuevo no estoy hablando de tema de trabajo, sino de proyecto de vida hoy. Bueno, pues pasa un día, pasa 2 y a lo mejor no estamos viviendo en el aquí, en el ahora nuestro proyecto de vida, disfrutándolo. Pero al final nuestra vida es dinero, porque es lo más valioso que tenemos. De hecho, el dinero pues es un trozo de papel, al fin y al cabo. Entonces yo os animo hoy, bien Olivia, yo lo voy a hacer ahora en este momento, ¿vale? Para que veáis que no miento, lo voy a romper y lo voy a poner luego en Instagram, ¿vale? A quien quiera acompañarme y hacerlo, vamos a hacerlo. Y este es el ejercicio de hoy. ¿De qué? Billete, pero no sé si voy a atrever a romperlo. Pues yo lo estoy rompiendo ahora mismo, no sé si lo oís. Además en trocitos pequeños, ¿vale? Para que no lo pueda romper, para que no lo pueda pegar, perdón. ¿Vale? Trocitos pequeños. Para darnos cuenta, ¿valoramos más el dinero como el señor del mercadito o valoramos más nuestra calidad de vida? Hoy yo confieso que cogí uno de 50 y no lo voy a romper, no tengo el valor de hacerlo. Vale, bien, ok, está perfecto. ¿Qué te dice eso? Luego lo mandaré en el grupo de WhatsApp de Líderes Alquimistas. ¿Qué te dice eso, Olivia? Lección. ¿A ti o a cualquiera de las personas que queráis compartirlo? Bueno, me puede decir muchas cosas, pero una de las cosas que me está diciendo es que no soy capaz de volverlo a generar. Wow, no soy capaz de volverlo a generar. ¿Quién te dice eso? Si lo rompo ahorita, no soy capaz de volverlo a tener de forma inmediata. Por supuesto que más adelante sí,
pero ahorita como tal estoy viendo es el momento presente y me estoy conectando con que lo estoy destruyendo, o sea, estoy destruyendo algo que vale mucho y vale mucho en función también del tiempo. Ajá. ¿Cuánto vale tu día? ¿Qué estás haciendo hoy? Si me permites, si quieres contestas y si no, no. ¿Qué estás haciendo hoy? Que no estés rompiendo el tiempo tan valioso, porque tienes un 2 de marzo del 2022 y una vez que pase el día, no tienes ningún 2 de marzo del 2022. ¿Vale 50 euros el día de hoy? ¿Vale más o vale menos? No, vale mucho más, porque incluso hoy estoy haciendo un foda mío y una espina de pescado también de un programa. Ok. ¿Y en tu vida personal? ¿Tu salud, tu espiritualidad, tu familia? Bueno, ya medité. El paseo en el bosque siempre lo incluyo después del almuerzo. Y bueno, compartir con mi esposo luego en la tardecita, ¿no? Esa parte. Buenísimo. Bueno, hacer ejercicios, eso sí lo hago en un rato, después que termine la sala contigo. Buenísimo. Y bueno, dedicarme a lo que tengo, como mencioné, el terminar el foda y la espina de pescado que está inmersa dentro del programa que estoy creando. Buenísimo. Muchas gracias, Olivia, por compartir y por ofrecerte aquí a compartir. Te animo a que con ese billete de 50 a lo mejor lo puedes unir a tu panel de visión y te plantees todos los días, ¿no? Mi vida vale esos 50 euros que no me atrevo a romper, o vale más y qué voy a hacer con mi vida de hoy, porque vale, no me atrevo a romper ese billete de 50, me estoy atreviendo o no, hoy 2 de marzo, mañana 3 de marzo, así todos los días, a romper ese día tan valioso que vale muchísimo más, como bien dices, de 50 euros. Y también que te preguntes, ¿no? ¿De dónde sale? ¿Se te dejó de oír? Uy, se me dejó de oír, es verdad. Pues estaba yo aquí en mi flow, Tinoco, muchas gracias. Yo pensaba que era un momento de reflexión total. Era, pero conmigo misma. No, lo que estaba diciendo Olivia, de muchas gracias por compartir y ya por terminar la sala. Y te animo a que ese billete a lo mejor lo utilices, tanto Olivia, que nos lo ha compartido, como el resto. Yo os mandaré una foto por el grupo de WhatsApp de Alquimistas de mi billete de 20 roto, para que veáis que no estoy mintiendo, y si alguien más se anima a que lo hagáis. Pero que pongas ese billete, ¿no? Ese billete incluso como tu panel de visión, a quien a lo mejor no os habéis atrevido a romper, o a los que sí, y que te plantees todos los días, ¿no? ¿Qué voy a hacer hoy con mi día y por qué no lo voy a romper? Si no me atrevo a romper esos 50 euros, no me voy a atrever a romper hoy mi día, que vale, como bien dices, muchísimo más que esos 50 euros. Y también que te plantees, ¿no? ¿De dónde sale esa vocecita, ese pepito grillo? Que ya hemos hecho un ejercicio de los pepitos grillos, que me dice que no soy capaz de generar esos 50 euros hoy. ¿Vale? Porque no tienes nadie seguramente, pero bueno, por cuestión de tiempo no tenemos para seguir, seguramente no tengas ninguna prueba de que no puedes generar eso hoy si es que no quieres, ¿vale? Así que ahí lo dejo, ese ejercicio. Gracias de nuevo, Olivia, por abrirte y compartir hoy en día, pero fijaros qué potente, qué lección, ¿no? De que nos tiembla el pulso para romper un billete de 20, de 50, de 10, lo que cada uno tuviésemos, de 50. Pero nuestro día es muchísimo más importante, nuestro proyecto es mucho más importante, pero como no es algo tangible, aunque sí lo es, porque tenemos un cuerpo solamente, ¿verdad? Es nuestro templo, a veces si rompemos nuestro proyecto de vida, no lo valoramos, pero cuando vemos un billetito de 50 o de 20 o de 10 o de 100 o de 1000, nos tiembla el pulso. Así que yo lo voy a compartir, lo prometido es deuda, por el grupo ahora de WhatsApp y por Instagram también, para que lo veáis, lo que a lo mejor no estáis en el grupo de WhatsApp. Y os invito de nuevo al webinar mañana gratuito, donde voy a hablar más de esta alquimia
Mastery, que empieza el 8 de marzo y queda alguna placita por allí, ya pocas, pero queda alguna placita, así que si te interesa emprender, impulsar tu emprendimiento, expandiendo tu mindset, tu seguridad, eliminando esas creencias limitantes, trabajando tus heridas, impulsar tu marca personal y tu emprendimiento con plenitud, bueno, pues todavía estás a tiempo. ¿Con qué nos quedamos hoy? ¿Con qué palabra y con hasta que nos hemos pasado 3 minutitos cerramos hoy? Visión. Yo me quedo con miedo de enfrentarte. Rompe tus 50